Quiero que pienses en algo antes de que empiece este video. Piensa en la última vez que algo salió mal en tu vida. Una relación, un proyecto, una oportunidad. Ahora dime, ¿quién tuvo la culpa? Las circunstancias, el momento equivocado, alguien que falló, el sistema, la mala suerte. Esa respuesta es honesta y también es el problema, porque hay una posibilidad que casi nadie considera, una posibilidad que duele más que cualquier otra, que fuiste tú, no por error, no por ignorancia, sino deliberadamente, sin saberlo, que hay una parte de ti que lleva años destruyendo exactamente lo que otra parte de ti intenta construir, y que esa parte no tiene cara de enemigo, tiene tu voz, habla con tus palabras. Y siempre encuentra una razón que parece completamente razonable. Quédate hasta el final de este video, porque lo que voy a mostrarte no es teoría psicológica abstracta. Es el mecanismo exacto por el que las personas inteligentes, capaces y con buenas intenciones siguen repitiendo los mismos errores durante años sin entender por qué. Y cuando lo veas, no vas a poder no verlo. En ti mismo, en las personas que te rodean, en cada patrón que llevas tiempo intentando romper sin conseguirlo. Empecemos con una pregunta que probablemente nunca te has hecho de forma directa. ¿Por qué las personas autosabotean sus propias vidas? No las personas débiles, no las personas con problemas evidentes, las personas normales, las que tienen recursos, inteligencia y la intención genuina de mejorar. La respuesta obvia es que no saben lo que hacen, que es un error, un descuido, una falta de información. Pero la psicología profunda lleva más de un siglo diciendo algo diferente, algo mucho más perturbador. La autosabotaje no es un error, es una función. Cumple un propósito, y ese propósito, aunque destructivo desde afuera, tiene una lógica interna perfectamente coherente. Para entender esa lógica, necesito llevarte a algo que Sigmund Freud identificó hace más de 100 años, y que la neurociencia moderna está confirmando con imágenes cerebrales. El principio de constancia psíquica. Tu mente tiene una tendencia profunda e inconsciente a mantener un estado de equilibrio que le resulte familiar. No un estado bueno necesariamente. Familiar. Lo familiar es predecible. Y lo predecible, aunque sea doloroso, es menos amenazante para el sistema nervioso que lo desconocido. Piénsalo así. Si creciste en un ambiente donde el amor siempre venía acompañado de conflicto, tu sistema nervioso aprendió que eso es lo normal. Que así se siente el amor. Y cuando de adulto encuentras una relación tranquila, sin drama, con alguien que simplemente está ahí sin hacerte sufrir, algo en ti se incomoda, no porque no quieras esa tranquilidad, sino porque tu sistema nervioso no la reconoce como amor, la reconoce como ausencia, como algo que falta, y entonces, sin darte cuenta, empiezas a crear el conflicto que te resulta familiar. Provocas sin saber que estás provocando, interpretaciones que no tienen base real, distancias que no tenían razón de aparecer, y la relación que podría haberte dado lo que más necesitabas termina. Y tú no entiendes por qué siempre te pasa lo mismo. No es mala suerte, es el principio de constancia psíquica funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. Pero esto es solo la primera capa, porque hay algo más específico que Jung identificó y que explica por qué la autosabotaje es tan difícil de ver en uno mismo. Jung llamó a esto la sombra. La sombra no es la parte mala de ti, es la parte de ti que no reconoces como tuya, la que rechazaste, la que escondiste, la que te enseñaron a negar desde la infancia. Cuando eras niño, aprendiste rápidamente qué partes de ti eran aceptables y cuáles no. Las que generaban aprobación se fortalecieron. Las que generaban rechazo se escondieron. La ira que no podías mostrar. El miedo que te decían que no tenías que sentir. La tristeza que te pedían que guardaras. El deseo que te hacía sentir culpable. Todas esas partes no desaparecieron. Se fueron a la sombra, al inconsciente. A un lugar donde tú no las ves pero donde siguen completamente activas. Y desde ahí, dice Jung, la sombra te gobierna, no directamente, sino a través de proyecciones, reacciones desproporcionadas, patrones repetitivos que no puedes explicar con la razón. La persona que te irrita profundamente sin una razón clara probablemente tiene algo que tú mismo tienes pero no puedes reconocer en ti. La situación que te genera un miedo desproporcionado probablemente toca algo que lleva décadas guardado en tu sombra. El patrón que repites en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones, probablemente está siendo dirigido por algo que ni siquiera sabes que llevas contigo. Y aquí está lo más perturbador de todo esto. La sombra no actúa como enemigo, actúa como protector.
Cada cosa que hace, la hace porque en algún momento de tu historia fue la única forma que encontraste de sobrevivir emocionalmente. El niño que aprendió a sabotear sus propios logros para no generar envidia en un entorno donde destacar era peligroso, sigue saboteando de adulto. No porque quiera fracasar, sino porque aprendió que el éxito era inseguro. La persona que siempre escoge parejas que la abandonan eventualmente, no lo hace porque ame el abandono, sino porque el abandono es lo que conoce, y lo que conoce se siente más seguro que lo desconocido. El mecanismo que te destruye fue construido para protegerte, y esa es exactamente la razón por la que es tan difícil de desmantelar. Porque para desmantelarlo, tienes que confrontar algo que en algún momento de tu vida fue tu única defensa. Pero ahora necesito mostrarte algo más concreto. Porque todo esto puede sonar abstracto hasta que lo ves funcionando en situaciones específicas que probablemente reconoces. Hay 5 formas en las que el autosabotaje aparece en la vida cotidiana. 5 patrones tan comunes que la mayoría de las personas los considera simplemente su personalidad. El primero es la procrastinación crónica, no la procrastinación de un día difícil. La procrastinación sistemática en todo lo que más importa. El proyecto que llevas meses posponiendo, la conversación que necesitas tener, el cambio que sabes que necesitas hacer. La narrativa que te cuentas es que no tienes tiempo, o energía, o el momento adecuado. Pero la procrastinación crónica raramente es sobre el tiempo, es sobre el miedo al fracaso. O algo más interesante aún, el miedo al éxito. Porque si lo intentas de verdad y fallas, ya no puedes decirte que habrías podido. Ya no hay excusa protectora. La procrastinación protege tu autoconcepto de la posibilidad del fracaso real. Es el mecanismo de defensa más elegante que existe, y lo llamas pereza. El segundo patrón es el perfeccionismo paralizante. El perfeccionismo parece una virtud. Altos estándares. Compromiso con la calidad. Pero el perfeccionismo paralizante no es sobre calidad. Es sobre no terminar nunca nada que pueda ser juzgado. Si nunca terminas, nunca puedes ser rechazado. Si siempre hay algo que mejorar, nunca tienes que exponerte. El perfeccionismo no es el amor por lo excelente. Es el miedo al juicio disfrazado de estándar alto. El tercero es el autosabotaje en las relaciones. Cuando algo empieza a ir bien, cuando la otra persona muestra que realmente está ahí, cuando el amor se hace real y estable, algo se activa que empieza a buscar el defecto, la razón para dudar, la señal de que no va a durar. Y entonces o te alejas antes de que te abandonen, o provocas el conflicto que confirma lo que parte de ti ya creía, que no mereces ser amado de forma estable. No es que no quieras amor, es que el amor estable activa algo en ti que no sabes cómo procesar, porque nunca lo aprendiste. El cuarto patrón es el autoboicot en el éxito profesional. Llegas cerca de algo importante. Un ascenso. Un proyecto que realmente podría funcionar. Un reconocimiento que llevas tiempo mereciendo. Y justo entonces, algo falla. Una decisión que en retrospectiva no tiene sentido. Un conflicto innecesario con alguien clave. Una ausencia en el momento crucial. Las personas que crecieron en entornos donde el éxito generaba envidia, conflicto o ruptura familiar, aprenden a asociar el éxito con peligro, y el inconsciente hace lo que hace con todo lo peligroso, lo evita. El quinto patrón es la narrativa de victimización permanente. No el victimismo que aparece en momentos de dolor real, el victimismo como identidad, como explicación permanente de por qué la vida no sale como debería. La narrativa de víctima tiene una función psicológica muy específica. Elimina la responsabilidad. Y eliminar la responsabilidad elimina también la posibilidad de cambio. Si la culpa siempre es externa, nunca tienes que confrontar lo que tú podrías hacer diferente. Y confrontar lo que podrías hacer diferente significa confrontar el miedo de que aunque lo hagas diferente, tampoco funcione. La victimización permanente protege de ese miedo, a un costo enorme. Ahora bien, si te reconociste en alguno de esos patrones, quiero que entiendas algo importante antes de continuar. Reconocerte en ellos no significa que estés roto, significa que en algún momento de tu historia, esos patrones fueron la mejor respuesta disponible a una situación que no podías controlar. El problema no es que los hayas desarrollado. El problema es que sigues usándolos en contextos donde ya no son necesarios, donde ya tienes más recursos, más opciones, más capacidad de responder de otra manera. Pero tu sistema nervioso no sabe eso, a menos que se lo enseñes. Y aquí llegamos a la parte que más gente quiere saltar.
la parte que va antes de cualquier técnica, cualquier hábito, cualquier estrategia de cambio, la confrontación con la sombra. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. No hay forma de desmantelar un mecanismo que no puedes ver, y no puedes ver lo que te niegas a mirar. La confrontación con la sombra no es una sesión de terapia específica, es un proceso continuo de preguntarte qué hay detrás de tus reacciones más intensas. Cuando algo te irrita de forma desproporcionada, la pregunta no es qué hizo la otra persona, la pregunta es qué toca en ti lo que esa persona hizo. Cuando algo te genera miedo desproporcionado, la pregunta no es si el miedo está justificado, la pregunta es cuándo aprendiste a tenerle miedo a eso. Cuando repites un patrón que ya reconociste como destructivo, la pregunta no es ¿por qué eres tan tonto? La pregunta es ¿qué necesidad legítima está intentando satisfacer ese patrón de una manera equivocada? Porque todo patrón, aunque destructivo en su forma, está intentando satisfacer algo real: seguridad, amor, reconocimiento, control, pertenencia. La autosabotaje no es tu enemigo disfrazado de ti mismo. Es tu yo más joven intentando protegerte con las herramientas que tenía disponibles en ese momento. La tarea no es destruir esa parte, es actualizarla, mostrarle que hay formas menos costosas de obtener lo mismo. Pero eso requiere algo que la cultura moderna hace todo lo posible para evitar. Requiere sentarse con el malestar en lugar de huir de él. Cada vez que sientes el impulso de procrastinar, hay un malestar debajo. Cada vez que saboteas una relación, hay un malestar debajo. Cada vez que te quedas en la narrativa de víctima, hay un malestar debajo que no quieres sentir. Y el autosabotaje es, en el fondo, una estrategia de regulación emocional, una manera de no sentir ese malestar. El problema es que funciona a corto plazo y destruye a largo plazo, como todas las estrategias de evasión. Lo que la psicología moderna llama tolerancia al malestar, los estoicos lo llamaban el ejercicio de la adversidad. Y Viktor Frankl lo demostró en las condiciones más extremas posibles. Que el ser humano es capaz de soportar casi cualquier qué si tiene un porqué. Y que huir del malestar pequeño que genera el cambio es exactamente lo que perpetúa el malestar grande que genera no cambiar. Entonces volvamos a la pregunta con la que empezamos. La última vez que algo salió mal, ¿fue realmente la circunstancia? ¿O había algo tuyo en esa situación que dirigió el resultado sin que te dieras cuenta? No te pido que te culpes. Te pido que te preguntes. Porque la culpa cierra. La pregunta abre. La culpa dice, soy así y no puedo cambiarlo. La pregunta dice, hay algo aquí que todavía no entiendo sobre mí mismo. Y lo que no entiendes sobre ti mismo te gobierna. Hasta que decides mirarlo. Jung pasó su vida entera diciéndonos que el mayor peligro no es la oscuridad que hay afuera, es la oscuridad que hay adentro que no reconocemos como nuestra. Porque la oscuridad que no reconocemos como nuestra se convierte en destino, en mala suerte, en el mundo siendo injusto con nosotros. Pero la oscuridad que sí reconocemos como nuestra se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en material, en información, en la posibilidad de hacer algo diferente con lo que siempre hicimos igual. No eres tu peor enemigo porque seas malo. Eres tu peor enemigo porque llevas una parte de ti que nunca actualizaste, que sigue operando con el mapa de cuando tenías 8 años. Y la única manera de dejar de ser tu propio saboteador es hacer lo más difícil que existe, mirarte sin la necesidad de que lo que ves sea completamente aceptable. Solo lo que es, solo lo que hay, sin juicio que cierre y sin evasión que perpetúe. Eso no se hace de una vez, se hace en cada momento en que el patrón aparece y eliges mirar en lugar de huir. En cada conversación difícil que no evitas. En cada malestar que decides sentir en lugar de anestesiar. En cada decisión donde preguntas ¿qué me está haciendo hacer esto? En lugar de simplemente hacerlo. Poco a poco, la sombra pierde poder. No porque desaparezca, sino porque deja de ser invisible. Y lo que puedes ver, puedes manejarlo. Lo que no puedes ver, te maneja a ti. Dime en los comentarios, ¿cuál de los 5 patrones reconociste en ti? No el que reconoces en otros, el tuyo. Porque nombrar el patrón no lo elimina, pero es el primer paso para dejar de llamarlo destino. En el próximo video voy a hablar de algo directamente conectado con esto. El concepto de Jung que explica por qué la persona que más criticas en los demás es exactamente el espejo de lo que no puedes ver en ti mismo. Activa la campana, nos vemos ahí.